Se aprobó en diciembre de 2013, comenzó a implantarse en el curso 13-14, aunque la mayoría de sus medidas llegaron en el curso siguiente. La LOMCE, la última ley de educación, fue impulsada por el ministro Wert. Es ya la séptima ley escolar de la democracia y muy probablemente la más polémica. Ha sacado a la calle a miles de personas y su derogación se ha pedido hasta la saciedad. El Gobierno central ya ha anunciado que no la derogará, pero sí cambiará algunos aspectos, los más polémicos. Lo decía ayer la ministra Isabel Cela. Lo analizamos hoy con 4 contertulios que nos acompañan esta mañana. Buenos días. Alfonso Zafra es presidente de CESIF de Educación aquí en Aragón. Hola, buenos días. Nieves Burón es secretaria técnica de FAPAR, de los padres que representan a la escuela pública. Buenos días. Buenos días. Miguel Ángel Sarralde, vocal de FECAPA, en este caso los padres de la concertada, y Jesús Puello, presidente de FISIE Aragón. Representan ustedes al 70% de los profesores de la escuela concertada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, decíamos que el Gobierno pretende cambiar algunos de los aspectos más polémicos. Sin duda alguna se ven reflejados un poco en esta mesa. La convivencia entre pública y concertada, la religión, son algunos de los aspectos más polémicos. Empezamos por la religión, si les parece. Se quita, al menos no va a contar en el cómputo, en la nota. ¿Cuál es la opinión que les merece esta medida que ayer comentaba la ministra de Educación? Pueden coger la palabra, el que quiera. Nosotros muy cordiales como empezamos. familias, sí. Como familias que representamos a la escuela pública, además nosotros el mensaje ya lo hemos lanzado y además en este plato en algún otro momento creemos que la religión tiene que estar fuera de la escuela, y el hecho de que en este momento con la reforma que se plantea se minimice el efecto, por supuesto nos parece muy positivo, y además nos parece muy positivo que se ponga no una alternativa, sino una asignatura común para todos, que fue lo que también la última vez que estuvimos aquí comentamos, la asignatura Valores Sociales y Cívicos para todo el alumnado, porque plantea enseñanzas comunes que tienen que ser para todo el alumnado, que no puede ser para quien elija una asignatura como la religión, que tiene otros ámbitos para poder ser impartida. ¿En su caso? Nosotros como padres, los padres que representamos dentro de la escuela concertada, entendemos que la escuela forma, las familias educan. Entonces, una formación debe basarse en contenidos, en formación, en conocimiento. Pero ese conocimiento, esos contenidos no deben excluir una formación en valores éticos, valores sociales y valores morales. Y si hay una demanda de las familias que esos valores morales se representen a través de una formación confesional, pues eso hay que respetarlo. El respetar eso es aceptar una escuela inclusiva, no exclusiva. Jesús, ¿cuál es su opinión? No sé en qué medida sí. cambiaría esta decisión la realidad de los colegios concertados. Bueno, sí que indudablemente tiene incidencia, pero no solo en los centros concertados, sino también en los centros públicos, porque estamos hablando de una materia que se impartiría en todos los centros educativos. Desde luego, para nosotros es un derecho de los padres el poder elegir el tipo de formación que quieren para sus hijos, y entre ellos está incluida la formación religiosa. Y hay que tener en cuenta que el Estado español tiene un tratado firmado con otro Estado, que es el Estado del Vaticano, con una serie de compromisos que o bien se derogan y se anulan o tendrá que cumplir, y que también nuestra propia Constitución reconoce el derecho de los padres a poder que sus hijos puedan recibir la formación religiosa que esté más de acuerdo con sus convicciones. Entonces, el acuerdo que ahora mismo hay vigente sobre el tema de la religión lo que establece claramente es que tiene que haber una enseñanza de la religión en el currículo oficial, que tiene que tener un tratamiento equivalente al resto de las materias, y lo que sí que pensamos nosotros es que no debe haber una alternativa, como se planteaba hasta ahora, de valores éticos y cívicos, porque una cosa no es excluyente de la otra. A nosotros nos parece que un alumno que opte por la asignatura de religión no tiene por qué renunciar a poder tener también una asignatura que se llama de valores éticos o cívicos o de educación. La alternativa, si la hay, tiene que ser otra, y nosotros sí que estamos dispuestos a debatir su carácter, si tiene que ser evaluable, no computable, pues todo eso se puede discutir y negociar. Pero la religión, que no olvidemos que es de oferta obligatoria para los centros, pero de libre elección para los alumnos, por lo tanto a nadie se le obliga a cursar, tiene que ser una materia para nosotros que debe figurar en el currículo. Dice que podrían debatir si cuenta o no cuenta. En principio parece que no va a ser así. Bueno, lo que esperamos es poder debatir, porque hasta ahora no hemos podido debatir nada con el Ministerio. Esto va como un rodillo y no sabemos si vamos a tener la oportunidad ni siquiera de sentarnos con el Ministerio a que nos explique cara a cara realmente qué es lo que está pretendiendo y que nosotros le podamos contestar. Ojalá lo podamos hacer. Bueno, pues por parte del sindicato CESIF, un sindicato profesional independiente, lo que pedimos es que nos permitan debatir, pero sobre todo lo que no queremos es que en ningún caso se perjudique las condiciones laborales del profesorado.
Ya está bien que cada 4, 6 o 8 años se cambie la ley educativa y que los profesionales de la educación vean cómo se perjudica por los vaivenes políticos sus condiciones laborales. Eso es lo que nos parece intolerable y vamos a estar ahí enfrente para que estos profesionales de la educación pública no pierdan derechos. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor convendría que hiciéramos un análisis global de lo que significan estas reformas, y yo sí que quería recordar que venimos de una ley amplísimamente rechazada, lo decíais en el principio de este debate, rechazada socialmente. No recordemos que además en el Parlamento mayoritariamente se abogó por su derogación, independientemente de que ahora haya esos matices de si se deroga jurídicamente o no, pero que esta ley provocó un eslogan que ha quedado ya fijo en nuestra escuela pública y en la defensa de la escuela pública, que es escuela pública de todos y para todos. Y ese eslogan precisamente tiene mucho que ver con todo lo que se plantea revertir de la LOMCE. Primero, porque hablamos de escuela pública, que es una escuela que quedó absolutamente denigrada con la LOMCE. Quedó en un segundo plano, aparte de los recortes y de otras medidas que tenían mucho que ver con una posición ideológica que se planteó. Además, es escuela pública de todos, es decir, inclusiva. Y esta nueva reforma plantea recuperar muchísimas de las medidas que nosotros hemos criticado de la LOMCE, que tienen que ver con la atención a la diversidad, el suprimir los itinerarios, el reformar la formación profesional básica, el plantear la inclusión en la escuela, que es mucho más que una palabra, que hay que hacerla efectiva. Todo eso se revierte, se vuelve en algunos casos a la situación LOE y en otros se avanza un poquito más, y luego la que sea una escuela participativa de todos para todos, que la construyamos desde dentro. Se recuperan todas las competencias del Consejo Escolar que se le habían quitado y se recupera de alguna manera el concepto de comunidad educativa, que para nosotros, para la escuela pública, que queremos una escuela democrática y participativa, son fundamentales. Ha tocado ya algunos de los grandes bloques que queríamos abordar. Las reválidas son otro de esos bloques, otras de esas medidas muy polémicas. Nunca se llegaron a aplicar del todo totalmente, pero ahora parece que se eliminan. ¿Está bien o está mal? Mejor llevar, como decía la ministra, una evaluación continuada y quitar estas reválidas que, por otro lado, siempre se interpretaron por un sector muy amplio de la sociedad como que iban a establecer un ranking de centros. Bueno, nosotros fuimos muy críticos con la LOMCE, tanto en el procedimiento como en prácticamente todo el contenido de la ley Wert. Lo que está claro es que muchas de las críticas que hicimos también las podemos estar reproduciendo en estos momentos, porque lo que necesariamente es urgente, lo que necesitamos en el sistema educativo es un pacto educativo, y hasta que no logremos un pacto educativo, estos problemas nos veremos dentro de poco volviendo a discutir sobre ellos, ¿no? Porque conforme van cambiando los gobiernos volveremos a poner y quitar lo que no somos capaces de llegar a acordar. El tema de las reválidas en concreto, nosotros nos posicionamos claramente en contra, porque esas reválidas lo que hacían era evaluaciones finales de etapa, que no se llamaban reválidas en la ley, lo que hacían era vincularlas a la obtención del título, tanto en el caso de secundaria como en el de bachillerato. Y a nosotros siempre hemos defendido que si el equipo docente que ha estado trabajando con un alumno había considerado que ese alumno tenía una evaluación positiva en secundaria y en bachillerato y había superado todas las materias, tenía derecho a obtener el título sin tener que pasar una nueva prueba. No somos partidarios de vincular las pruebas a los efectos finales, a efectos académicos. Sí somos partidarios de pruebas de evaluación, de diagnóstico, que nos permitan a los profesionales tener datos y herramientas para adoptar medidas para rectificar lo que un alumno en ese momento esté haciendo mal y nos dé tiempo de que pueda titular. En el caso de la escuela pública, Alfonso, ¿qué opinión se tiene de esas reválidas? Nosotros siempre hemos criticado la LOMCE, pero también criticamos la LOE y también criticamos la LOCSE, porque son leyes educativas que no surgen de un pacto, ¿no? Creemos que no solo tienen que surgir de un pacto, sino que hay que debatir previamente. Y casi todos los miembros de la comunidad educativa, aquí en Aragón lo hemos visto con el Pacto Social por la Educación, estamos de acuerdo en muchas cosas. Y una de las cosas que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que no es necesario una reválida para obtener un título. Pero sí que es necesario, y hay muchos miembros que están de acuerdo con CESIF en esto, en que es necesario homogeneizar. Es decir, que haya unas pruebas de diagnóstico en toda España igual, externas. Porque si no, al final lo que nos encontramos es que puede haber 17 niveles distintos de aprendizaje. Y es necesario que el alumnado tenga esa prueba de diagnóstico, simplemente para saber dónde nos encontramos. Lo que no puede ser es que cada comunidad legisle y enseñe como considere, que es un poco lo que vemos que va a pasar y que ha pasado
con la LOMCE, con la LOE, con la LOCSE y ahora con este nuevo anteproyecto de ley. Bueno, yo podría decir varias cosas, pero la primera, que desde luego no podemos comparar la LOMCE ni con la LOE ni con la LOCSE, no nacieron con el mismo consenso, ni muchísimo menos. Tanto la LOCSE como la LOE fueron ampliamente debatidas y muy consensuadas, no solamente por la comunidad educativa y por la sociedad, sino por todo el arco parlamentario. Lo que no ocurrió con la LOMCE, que la LOMCE, aprovechando una mayoría absoluta que también tenían los gobiernos que aprobaron LOCSE y LOE, y sin embargo no lo hicieron, sí que se implantó en contra de la opinión política y social. Y luego, con respecto a habéis comentado evaluaciones de diagnóstico, es que hablamos, esta reforma vuelve a recuperar las evaluaciones de diagnóstico, y nosotros siempre hemos dicho que la evaluación es un proceso que tiene que estar al servicio de la mejora de la calidad educativa, pero que no puede tener en el punto de mira única y exclusivamente al alumnado, sino que tiene que tener en cuenta todo el sistema educativo. Y yo creo que ahí van las evaluaciones generales de diagnóstico y no evaluaciones puntuales que convertían, en este caso la LOMCE, una carrera de obstáculos para el sistema educativo y para el alumnado. Tampoco nos podemos olvidar que estamos hablando de una etapa obligatoria 16 años, común para todos, que no tiene que tener diferentes itinerarios, pero sí que tiene que tener medidas de atención a la diversidad, porque el alumnado es plural y diverso y hay que garantizarle a todos que obtenga la titulación a la que le obligamos a permanecer en el sistema educativo, que es la titulación en eso. Y es muy importante en esta reforma que todos los programas de atención a la diversidad que se plantean, que además se trasladan de tercero a cuarto, que es fundamental, y no en segundo y en tercero como estaba ahora el PEMAR, por ejemplo, son conducentes a la titulación, como lo es la formación profesional básica. Y eso para nosotros, como representantes de las familias, es fundamental. Ese apoyo a la diversidad. Otro de los asuntos, comenzamos esta mesa haciendo referencia, es la escuela concertada, la escuela pública. Ha sido desde luego un aspecto muy polémico por un detalle que había en la LOMCE, que hay en la LOMCE, que es esa justificación, esa demanda social. Ayer precisamente la ministra hacía referencia a este concepto. El gobierno decía no tiene que preocuparse por la demanda social, sino de las necesidades sociales, porque decía Celaá que demanda y mercado están muy a la par. Respecto a la escuela concertada, hacía una diferenciación bastante importante. La escuchamos. La educación concertada, una que cumple perfectamente su función social y que lleva instalada y que lleva estable pues a lo largo de la historia desde el año 85, desde la LODE, y otra que efectivamente creo que entre todos hemos de combatir porque es más negocio que sistema educativo. La pregunta es inevitable. ¿Hay negocio en la escuela concertada? Bueno, si lo hubiera, la inspección educativa y las administraciones educativas tienen los instrumentos totalmente y los necesarios para poder actuar desde la legalidad para impedirlo. La enseñanza de iniciativa social, que es la que mayoritariamente compone la enseñanza concertada, no es un negocio. Al revés, está infradotada por los presupuestos, y la financiación que se le tiene que asignar en estos momentos es absolutamente deficitaria desde el año 1987 que empezaron los conciertos. En relación al tema de la demanda social, ojalá, yo me gustaría que de verdad ese mensaje de tranquilidad que ha intentado durante estos meses, estas semanas, la ministra de trasladar, que estemos tranquilos en el sector de la enseñanza concertada, pues si no tiene tanta importancia el tema de la demanda social, déjelo como está en la ley, no lo quite. ¿Por qué lo quita? Si lo quita, por algo será. Entonces, evidentemente nosotros creemos que la demanda social es un derecho de los padres a poder elegir los centros, pero no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Constitucional, lo ha dicho el Tribunal Supremo, lo dice la Constitución, lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se dice que los padres tienen el derecho preferente a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos por encima de cualquier administración pública. Luego es un derecho que está tan claro y tan evidente que si se quita esa referencia a la demanda social es porque se busca algo que desde luego no es bueno para el sector de la concertada. En mi opinión, hablar de negocio en la concertada, cuando nuestros titulares tienen que estar soportando 6.000 euros de déficit por aula, me parece muy desproporcionado. Es un déficit que la Administración lo sabe, se les han presentado informes donde se estructura. Es un déficit que además a nivel autonómico encontramos una disparidad increíble. El aporte en la partida de otros gastos, por ejemplo, en la comunidad aragonesa, son aproximadamente 5.900. La comunidad autónoma de Navarra llega a 10.000 euros. En la partida de estos dos gastos, el régimen autonómico no podemos generar estas diferenciaciones. Respecto a la demanda social, entendemos que tiene que prevalecer la demanda sobre la oferta. Nosotros que gestionamos asociaciones de AMPAs, hay un efecto importantísimo que es la implicación familiar. La implicación familiar
una de las bases es la libre elección del centro escolar, además un derecho constitucional, es fundamental. El servicio, la oferta, tiene que adaptarse a la demanda. Indudablemente tiene que converger la dualidad, una dualidad entre lo concertado y lo público, una dualidad que pueda permitir, por ejemplo, a las familias una mejor conciliación, trabajo y educación de sus familias, lo cual ese abanico se representa mucho mejor con unos centros educativos que converjan en lo público y lo concertado que hacia un modelo único. Por ejemplo, hablo del tema de las etapas de los tiempos escolares, del tema de los ratios de escolarización, de las zonas. ¿Por qué tenemos que abogar a varias zonas que impiden a lo mejor a una familia que pueda matricular a su hijo en un centro que a lo mejor no tengan una necesidad de que esté cerca de su casa, sino a lo mejor cerca de su trabajo? Yo entiendo vuestra defensa. Al final es loable que defendáis la escuela concertada, pero hay que recordar que la escuela concertada nace como subsidiaria de la escuela pública. Entonces, la escuela concertada solo debiera existir si la escuela pública no pudiera llegar a acoger a todo el alumnado que existe. Y cada vez esto se está convirtiendo, pues lo que comentamos, en un auténtico libertinaje, ¿no? De decir, aquí cada uno haga el centro que quiera, pidamos recursos al Estado para poder subvencionar estos centros y no hagamos centros públicos. CSIC está totalmente en contra de la escuela concertada y lo que quiere es su desaparición progresiva y sobre todo la desaparición de todos los niveles obligatorios, para empezar, de todos los niveles posobligatorios. Eso es lo primero. Perdón, pero progresivamente la desaparición de todas las aulas que pueda asumir la escuela pública. Si es necesario construir un centro público, que se construya, que no se permitan construir o subvencionar más aulas concertadas cuando la escuela pública es la que tendría que asumir esa oferta. Ese concepto Yo creo que con la educación no deberíamos de jugar, y la educación es un bien fundamental para cualquier sociedad y es compatible perfectamente la libertad de elección de centro con la planificación y la responsabilidad de las administraciones educativas para garantizar que ese bien público llegue a todos los rincones. Y la escuela privada no garantiza eso. Es muy loable y muy legítimo que la escuela privada tenga un negocio, y hablo de escuela privada, porque luego viene la segunda parte, que es la concertación. Por lo tanto, en este momento yo creo que lo que tenemos que pensar es que la escuela pública tiene que tener una calidad, porque es la que garantiza la escolarización del alumnado en todas las partes del territorio. En los pueblos pequeñitos que están al lado del Moncayo, al lado de los Pirineos o al lado de la Sierra del Barracín, no hay escuela concertada, no hay escuela privada, seguramente porque allí efectivamente no hay un negocio, insisto, loable, que esto no es una crítica y no se tiene que interpretar como negativo. Allí está la escuela pública, por lo tanto la escuela pública tiene que garantizar que sea de calidad, y eso es lo que nosotros entendemos como que no puede estar sujeto a la demanda social, porque no todo el mundo tiene capacidad para elegir, y cuando no todo el mundo tiene capacidad para elegir, eso se convierte en un privilegio y no en un derecho, y la educación no puede ser un privilegio, es un derecho que además, insisto, debe de garantizar a todo el alumnado. Esta representación de subsidiariedad, por supuesto, no la compartimos. Entendemos que los centros concertados complementan la enseñanza pública de calidad. Además, entendemos que nuestros centros deben considerarse como instituciones ya consolidadas durante cerca de 30 años. Aprovechémonos. ¿Por qué no se puede aprovechar la enseñanza pública en general, nuestros hijos, nuestras hijas, de estos centros? De programas educativos que complementan perfectamente con programas educativos de la escuela pública. Es que no tenemos que marcar esa diferencia en cuanto a programas, porque cuando hablamos de calidad, ¿por qué no puede estar eso en la escuela pública? Pero lo marcáis desde el punto de vista de que excluís. Pero en cualquier caso, yo quería decir otra cosa con lo primero que habíais comentado, y es que habláis de un déficit de financiación de la escuela concertada, que no se nos olvide que la concertación es voluntaria. Yo no he visto renunciar a ningún centro concertado a la concertación, es decir, si realmente el negocio es deficitario, renúnciese, que a nadie se le está obligando a mantenerlo. Entonces, yo creo que ese mensaje de decir hay una infradotación, tenemos un déficit, oiga, ninguna empresa, y lo estamos viendo a diario, las empresas hacen sus ajustes, cierran cuando no tienen realmente beneficios. Un poco por concluir este tema del déficit, el encaje de bolillos que tienen que hacer nuestros titulares a través de la gestión de sus recursos propios para que ese déficit, que es real, que la Administración lo sabe, que se le ha presentado, se minimice.
Bueno, muy breve porque ya se nos acaba el tiempo, pero que... no compartimos evidentemente el tema de la subsidiariedad, pero además no solo porque lo piense FESIE y defiende que evidentemente la escuela concertada es complementaria a la pública, es que lo ha dicho el Tribunal Supremo. Una sentencia del año 2016, no hace mucho, ganada a instancias además por parte de nuestra organización. Voy a leer muy brevemente. El Tribunal Supremo declara que no resulta de aplicación el principio de subsidiariedad en relación con la enseñanza privada porque es contrario a la letra y al espíritu de la Constitución y de la Ley Orgánica del Derecho de la Educación. No se otorga en dicha regulación a los centros privados concertados un carácter secundario o accesorio respecto a los centros públicos para llegar únicamente donde no lleguen estos últimos, es decir, para suplir las carencias de la enseñanza pública. Yo creo que con esto el Tribunal Supremo zanja muy bien el tema de la subsidiariedad y el tema de la financiación, muy brevemente también, lo que dice la Constitución y lo que dice el reglamento de conciertos y todas las leyes presupuestarias es que se tiene que abonar el coste real del puesto, garantizar el coste real del puesto escolar, y no se hace. Bueno, desde luego el tema da para mucho, se han quedado muchos puntos pendientes que había planteado comentar aquí con ustedes. Seguiremos muy pendientes de esa tramitación y esperamos que cuando ya sepamos cómo quedan las cosas vuelvan ustedes aquí a sentarse en esta mesa para debatir de todos estos aspectos. Alfonso Zafra de CSIC, buenos días. Nieves Buró, FAPAR, muchas gracias por estar aquí. También Jesús Puello, FISIE, profesores de la Concertada, y Miguel Ángel Sarralde, vocal de FECAPA, de esos padres de la Concertada. Muchas buenos gracias. días y muchas gracias por acompañarnos. Nosotros ya cambiamos de asunto. Van a ver...